En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos esta feria de la Pascua, en la que retomamos los textos del pasado domingo, el primero de Pascua, también llamado Dominica in Albis. Quisiera especialmente fijarme en la figura del apóstol Santo Tomás, que además de ser el patrono de nuestra parroquia, tiene un realce especial en el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nos presenta una reacción ante este acontecimiento distinta a la de los otros discípulos y apóstoles. Santo Tomás representa nuestra debilidad en cuanto a la fe, como también nosotros tantas veces podemos experimentar la duda. Podemos querer llevarnos simplemente por criterios racionales o por criterios experimentales. Si no metemos la mano en la llaga, no nos damos por convencidos. Y por tanto parece como si se debilitase el testimonio que nos puedan dar acerca del Señor, como el que le habían dado los demás discípulos en su ausencia. Habían visto al Señor y por tanto, de alguna manera se había disipado aquel temor que les llevaba a estar encerrados en el cenáculo de Jerusalén por miedo a los judíos. Pero el encuentro con Jesucristo siempre llena el alma de gozo. Y por tanto esa comunicación del acontecimiento de la resurrección que habían contemplado no podían encerrarlo para sí mismos. Lo vemos en el testimonio de las santas mujeres, en el testimonio de Santa María Magdalena, de aquellos mismos discípulos de Emaús que incluso en el declinar del día, cuando ya su jornada había llegado a su fin, sin embargo retoman el camino diligentemente para ir al encuentro de los apóstoles y de los otros discípulos y comunicarles que se habían encontrado al Señor en aquel atardecer de Emaús. Y sin embargo la dureza del corazón humano tantas veces se cierra ante el testimonio de los hombres. Parece que titubeamos, que necesitamos nosotros mismos experimentar de alguna manera la acción de Dios en nuestra vida. La fe cristiana no deja de fundamentarse precisamente en este testimonio a lo largo de los siglos, de los apóstoles, que fueron testigos directos del Señor, del apóstol San Pablo, que no habiendo convivido con el Señor en su vida terrenal, tuvo ese encuentro con Él resucitado en el camino de Damasco. Y de tantos y tantos a lo largo de la historia han recibido ese testimonio y lo han transmitido a los demás, que es, en definitiva, la misión de la Iglesia y la misión de los creyentes. Algunos incluso ese testimonio lo han llevado al extremo, a la plenitud de lo que significa precisamente en griego la palabra mártir, testigo, con su propia vida. Pero dice San León Magno, comentando este pasaje del Santo Evangelio, que a lo largo de la historia de la Iglesia, pensemos que ya hace ya muchos siglos de que este Papa estuvo enseñándonos, ha sido de mayor utilidad el testimonio de Santo Tomás que el de los otros apóstoles, precisamente por esa debilidad, por esa duda, porque se ha solidarizado también
con nosotros, con nuestros titubeos, con nuestras dudas. Y así, verdaderamente, nosotros podemos considerarnos bienaventurados porque no habiendo tocado la carne santísima del Hijo de Dios resucitado, escuchamos las palabras de Jesús: dichosos los que creen sin haber visto. Bueno, en definitiva, la fe es, en una definición muy sencilla que todos podemos comprender, asequible, es creer lo que no se ve. Pero la fe es también confianza. No seas incrédulo, sino creyente. El Señor nos invita verdaderamente a confiar. Desde hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, la espiritualidad en la vida de los creyentes se ha enfriado de una forma notable. Todo se pone en cuestión. La misma revelación parece un cuento lleno de mitos que el hombre pudiera adaptar a su propia interpretación, según el canon protestante propuesto por Lutero. Y sin embargo, esa revelación permanece intacta para nosotros, porque se ha transmitido de forma fiel a lo largo de los siglos. A veces la Divina Providencia nos da estos encontronazos con la realidad sobrenatural que nos rodea. Después de que todos aquellos teólogos protestantes liberales habían puesto en duda la veracidad de las Escrituras, si no habrían sido deformadas por los copistas a lo largo de los siglos, tenemos el hallazgo del Mar Muerto, de los manuscritos de Qumran, donde vemos que los textos sagrados se mantuvieron intactos durante siglos en aquellas cuevas, desde el siglo I, y permanecían iguales a como los conocemos hoy en día sin alteración. Leía hace un tiempo, con motivo de la muerte de un padre jesuita, gran estudioso de la Sagrada Escritura, que ante esta frialdad en acercarnos al Señor a través de la revelación, especialmente de la Sagrada Escritura, tenemos que hacerlo verdaderamente movidos también por el amor al Señor y por el temor de Dios. Porque quedándonos solamente en ese ámbito de lo racional, nuestra fe verdaderamente se debilita. No nos salen las cuentas. Pero no nos salen las cuentas ni en la fe, ni siquiera en las relaciones humanas, porque la misma relación que uno puede tener de amistad o de afecto con una madre, con un padre, con un ser querido, si se lleva solamente desde la perspectiva de la racionalidad, es algo imposible. Y verdaderamente aprendemos de este misterio de la resurrección y especialmente de la aparición a Santo Tomás Apóstol, a humillarnos ante el misterio de Cristo en adoración. Las palabras del apóstol en respuesta al Señor son la más perfecta confesión de fe ante el misterio de Jesucristo. Señor mío y Dios mío. Lo reconoce, como tantas veces aparece en el Evangelio, como el Señor, como el Kyrios, pero también lo reconoce como Dios, como el Hijo de Dios hecho carne, cuya carne está gloriosa después de haber pasado por el trance de la pasión y de la cruz, porque el resucitado es el mismo que dio la vida por nosotros y sus llagas santísimas permanecen para siempre. Que crezcamos nosotros en la fe, en la medida que nos acercamos al encuentro con Jesucristo, que lo recibimos en la Sagrada Comunión, que lo reconocemos verdaderamente victimado, intercediendo por nosotros en ese ministerio de amor perpetuo que realiza nuestro Señor a lo largo de los siglos,
y que es el de mediar, interceder por esta humanidad tantas veces necesitada de Dios, necesitada del alivio, de la misericordia divina en nuestra alma, en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.